a ir ya para avanzar presentando en lo que probablemente ingresa. Nos quedamos entonces anteayer en lo que era el tamaño de la planta, ¿verdad? Por ahí recordarles el haber determinado una posible demanda ya nos puede dar una posible idea de el tamaño que deba tener esa planta. Y luego la factibilidad de tamaño en cuanto también al precio, ¿verdad? Eh, es un factor también muy relevante. Podría ser que encuentren un tamaño no óptimo porque es muy grande, pero entonces vienen las estrategias por parte de los dueños del negocio de hacerlo crecer. Acuérdense que un negocio puede crecer a partir de la misma demanda, lo genera ese crecimiento, o puede crecer por las estrategias de mercado que la empresa realiza. Entonces, para poder aprovechar ese tamaño, debido a que no se encontró un tamaño óptimo o específico para el que se busca, entonces para tratar de aprovechar ese tamaño, ahí nuevamente la economía de escala o el costo, volumen, precio o el costo, volumen, demanda podría ser una de las estrategias que se utilicen y así aprovechar ese espacio. Otros por ahí de repente pensarán en alquilarlo y generar ingresos extra, pero en cualquiera de los casos, lo que debemos de tratar de buscar la optimización del espacio. Bien, luego entonces de que se ha definido el tamaño, viene lo que es la localización. Ya la localización, fíjense, quisiéramos a veces decidir y decir quiero estar en tal lugar y ahí me voy a ubicar porque cerca tengo las materias primas, porque cerca tengo los clientes, porque cerca tengo los proveedores, porque cerca tengo donde vertir mis desechos, obviamente ya tratados, ¿verdad? Que es parte de nuestra obligación, la no contaminación de nuestros procesos, que nuestros procesos no contaminen. Entonces, la ubicación no necesariamente va a ser la que nos conviene, porque la ubicación está supeditada a reglamentos legales. Por ejemplo, en San Pedro Sula, la municipalidad ya indica dónde se puede colocar una industria o se puede colocar una empresa productora. Entonces, la ubicación está supeditada a esas normas y a esos reglamentos que van a depender del tipo de producto. Es decir, la ciudad está zonificada ya, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, y hay en zonas, por ejemplo, en las que no puede haber. Probablemente las industrias que todavía se encuentran dentro de esta zona surgieron hace mucho tiempo y pues ya forman parte de la historia de la ciudad y, no se pueden movilizar. Permítanme un segundito, es que busca alguien aquí, permítanme.
Bien, entonces, ya en este caso, si deciden ubicarse en la ciudad, pues deben de tomar en cuenta estas delimitaciones, ¿verdad? O estas limitaciones que ya están dadas, como les digo, por la municipalidad. En Villanueva, si deciden, porque ahí está el espacio, porque ahí está disponible, el precio es, tienen acceso al precio. Entonces, ver también eh, las directrices legales. Entonces, la localización, como todo, ¿verdad? Ubicar el contexto de limitantes que pueda tener para ubicarse o para tomar en cuenta que no es antojadiza la localización, sino que debe cumplir con algunos parámetros. Eh, aquí tomar en cuenta lo que les mencionaba al inicio, idóneo tener cerca los, las áreas de influencia del proyecto. En la localización es lo más relevante, es lo más importante. Por lo tanto, cuando se decida dónde ubicarse, hay que tomar precisamente en cuenta de dónde van a venir los empleados que van a trabajar, de dónde van a venir los proveedores. Es una zona en donde el proveedor puede llegar. Lastimosamente, tenemos zonas complicadas en la ciudad y esto ocurre en todos lados, jóvenes. No crean que solo en nuestro país. Ustedes leen noticias internacionales. La parte de la inseguridad se encuentra en todos lados, pero hay zonas más marcadas. Entonces el proveedor va a llegar ahí. El costo de que el proveedor llegue ahí, porque es una distancia muy larga, muy larga, o sea, es una distancia de entre donde están ustedes y el proveedor, es demasiado larga la distancia, cuánto cuesta, cuánto va a costar ese movimiento por parte del proveedor. Son los puntos que aquí en la localización se deben de tomar en cuenta. Y luego el mercado comprador, es decir, el cliente, ¿verdad? Está cerca, por medio de quienes ustedes lo van a distribuir, está cerca. Básicamente, esos son los elementos como de influencia del proyecto. Pero también hay otros elementos que se pueden evaluar. Y estos elementos factores están asociados con la energía eléctrica, ¿verdad? Hay energía eléctrica en la zona, porque fíjense, ustedes me pueden decir, conozco una zona rural que es súper barato, el metro o la vara, ¿verdad? La vara cuadrada. Es un precio que realmente nos va a permitir ser competitivos, sí, pero ahí no hay energía eléctrica. O, bueno, muy raro aquí en la ciudad realmente que suceda eso, pero puede ser. He tenido proyectos que los han hecho fuera de la ciudad. En los últimos periodos he tenido estudiantes que están fuera, que regresaron a sus hogares de origen y entonces sus proyectos los han realizado fuera de la ciudad. Entonces, no descarto la posibilidad de que probablemente encuentren un lugar fuera de la ciudad en donde sea mucho más económico el alquiler o sea mucho más económica la adquisición, pero hay que tomar en cuenta estos elementos porque si van a colocar ahí una fábrica o una pequeña industria, pues debe de tener lo básico, lo mínimo, como la energía, el agua, instalaciones telefónicas, instalaciones de red, ¿verdad? Si no, imagínense el caos si esto no lo toman en cuenta al momento de decidir la localización de un proyecto. Entonces, algunos elementos que yo les enumero aquí, que podrían ser no los únicos porque va a depender también de cada producto o cada proyecto en específico, pero para que se formen una idea, estos factores de decisión de localización están asociados con la demanda, con los medios y costos de transporte por los que les mencionaba, de la distancia que puede haber entre un punto y otro y cuánto cuesta entonces mover esa materia prima, la disponibilidad y el costo de mano de obra, la cercanía de las fuentes de abastecimiento, ¿verdad? Que son los proveedores, los factores ambientales,
esta parte de los factores está un poco regulado en la ciudad y por eso hay zonas en las que sí se pueden ubicar industrias y hay zonas en las que no se pueden ubicar. Por ejemplo, en el segundo anillo, esperaría yo que una parte, porque también en el segundo anillo ya hay mucha notificación urbanística, pero creería yo que probablemente sobre el segundo anillo periférico exista más posibilidad de colocar una industria que dentro del primer anillo, ¿verdad? El primer anillo prácticamente quedó únicamente en el casco urbano y el centro de la ciudad, que es toda la avenida Circunvalación. Eh, de repente haya menos probabilidad de colocar una fábrica o una industria o una productora que en el segundo anillo. El tercer anillo, que no lo conocemos porque no ha sido construido, pero que ya está proyectado, también podría ser otra opción, que sería ya todo lo que está fuera del segundo anillo, ¿verdad? Y que todavía es San Pedro Sula. Entonces, eh, ¿qué pasa? Aquí en estos puntos, ya definidos por las autoridades, es donde probablemente se puedan ubicar. Y luego ahí viene otro elemento que es la parte del costo, ¿verdad? Y la disponibilidad de terrenos. Eh, Encontrar un espacio, si hay permiso, está dentro de una zona, pero ¿cuánto cuesta? Otro elemento que hay que analizar. La topografía de los suelos. Nosotros ya aquí en nuestra ciudad está definido cuáles son los niveles freáticos de la ciudad por ejemplo, hay zonas en las que son reservas, ¿verdad? Y no se pueden ubicar ciertas industrias. Inclusive dentro del segundo anillo, ustedes escucharon el caso de Nexcola, muy sonado este caso. Pues se suponía que ahí no se puede ubicar una empresa que va a explotar las fuentes de agua potable, porque está ubicada lo que se conoce en la ciudad como el acuífero de Suncel. Entonces, la noticia en aquel momento, que fue hace muchos años, ustedes pueden buscarla e indagar, es que la planta esta, no sé si realmente fue un error de la municipalidad. Aquí lo que pasa es que hubo un divorcio entre el permiso de operación y el permiso de explotación, que son dos cosas diferentes. En aquel momento el ambiente estaba regulado únicamente por el gobierno central y no había una unidad propia de regulación ambiental en la ciudad. Entonces creería yo, y estas son puras especulaciones, pero me parece a mí que la municipalidad pudo haber dado el permiso de operación, mas no se sacó un permiso de explotación de suelos para el agua. Entonces, ¿qué pasa cuando la planta abre y se hace de dominio público, que es una planta de generación de bebidas gaseosas en donde el agua es un insumo primordial? Eh, pues la noticia es que se cancela el permiso de operación y la planta con millones de inversión, jóvenes, porque la verdad es que esa planta, además del terreno donde está ubicada sobre el segundo anillo, una zona que colinda con lo que es el circuito norte, realmente debe haber costado mucho dinero solo la ubicación y no quiero imaginarme la maquinaria que está dentro, lo que en aquel momento estaba todo nuevo, una planta de cero, inicio de cero, por lo tanto, todo estaba nuevo y listo para operar. Creo que operó un mes o 2 meses, no recuerdo bien ahora exactamente el tiempo. Pero a lo que voy es que el cierre viene porque está ubicada en una zona de reserva de la ciudad. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo el permiso? No lo sé. ¿Qué pasó? ¿Por qué operaron? Si estaban en una zona de reserva. Esto debió se debió prever desde el inicio, desde antes. Inclusive el permiso de operación no se le debió haber dado porque no está en una zona. Todas las empresas pasan por una revisión previa de acuerdo al rubro. Entonces, jóvenes,
¿qué van a hacer ustedes y qué van a explotar ustedes? ¿Qué parte van a explotar? Para explotar tierra, para explotar agua, se necesitan todos estos permisos para no caer en una inversión innecesaria o una inversión que la verdad al final es una pérdida, lo que sucedió con esta empresa. Por ahí salieron otras hipótesis que la Coca-Cola, que la Pepsi-Cola fueron los causantes, pero eso es algo que se queda así, ¿verdad? Como un dato hipotético porque ninguna de las tres, inclusive la noticia de cierre, porque está ubicada en el acuífero, es una de las que más se cree, porque realmente cuando se ve la zona o cuando se ve la geografía de San Pedro Sula, realmente por ahí pasa una zona de reserva y está aledaña al río, ¿verdad? Que es, en este caso es Río Blanco. Bien, entonces también son elementos que cuando se va a decidir la localización de un proyecto se deben de tomar en cuenta. No vaya a ser que ustedes hacen toda la planificación, recuerden que aquí no han ejecutado nada, pero ustedes buscan un espacio y resulta que cuando vayan a sacar el permiso de operación, que es en el siguiente informe, que es el estudio administrativo, no puede ser que ahí se den cuenta que ahí no se pueden ubicar, ¿verdad? Tiene que ser desde este estudio, que ya se tiene que prever porque estamos en localización y por lo tanto la localización debe ser factible para luego llegar entonces a un estudio administrativo en donde se saca un permiso de operación de negocios, ya con una ubicación dentro de un área permitida. Disponibilidad de agua, energía y suministros, así como la disponibilidad de comunicaciones, son otros elementos que se pueden evaluar. Y lo que les mencionaba también, la posibilidad de desprenderse de desechos, pero que han sido previamente tratados. Obviamente no estoy refiriéndome a verter contaminantes, ¿verdad? Pero sí plantas de tratamiento, probablemente si no tienen la propia y si es necesario. Aquí yo hablo de manera general, aun cuando de repente los proyectos de ustedes no requieran esto es para un futuro, ustedes en algún momento probablemente se vean en la necesidad de hacer un análisis de esto, ya lo pueden tomar en cuenta y ya lo saben. Bueno, hay otros elementos que tienen que ver con la localización que están asociados a la incentivación tributaria, ¿verdad? Pero más que todo esto aplica para las empresas, las zonas libres o los SIP, ¿verdad? Estas zonas también pueden influir grandemente en la decisión de ubicación o localización, porque pues son zonas que están destinadas por el gobierno para poderse ubicar una industria, pero ya estamos hablando de algo realmente bastante grande, porque el incentivo tributario debe ser a partir también de un incentivo de empleo, ¿verdad? Es un ganar-ganar, por así decirlo. Entonces, empresas como Maquilas o empresas, inclusive las distribuidoras de alimentos de comida rápida, algunas que entran en este tipo de empresas incentivadas por el gobierno, es por lo mismo, ¿verdad? Yo voy a emplear 2.500 personas en la zona, voy a traer desarrollo, entonces el gobierno crea una zona especial de ubicación y eso pues ya entonces no está de parte del dueño de la maquila o de los socios de la maquila dónde ubicarse, porque se van a ubicar en donde el gobierno ha destinado una zona especial para este tipo de industrias, ¿verdad? Entonces ahí la decisión es sí o sí, por así decirlo. Bien, aunque la decisión está basada en muchos de los factores que les acabo de mencionar antes, hay que hacer una especie de medición para validar que realmente estos factores son de relevancia y de importancia y de, sobre todo, un impacto, porque probablemente el agua para algunos es crucial y para otros no. El agua como un insumo, el agua para todos es necesario, todos tienen que tener agua para tener higienizada su lugar de trabajo, ¿verdad? El agua es un bien, o sea, necesario, es un servicio necesario. Pero para algunos, cuyo materia prima probablemente sea el agua potable, que probablemente pase por un tratamiento previo antes de la producción, entonces es más crucial ese elemento. Para otros, las materias primas y la llegada del proveedor al sitio es más crucial que para algunos que probablemente la materia prima
no, la encuentren de manera local, por así decirlo. Entonces, los factores sí van a tener un peso diferente para cada uno de los productos o para cada uno de los proyectos. Para ello se van a realizar una matriz de un método cualitativo. Hay varias maneras de definir la localización. Este es un método cualitativo, pero también hay métodos cuantitativos, que recuerden, el cualitativo se aleja un poco de la subjetividad, ¿sí? Y va un poquito más a los números o a los análisis numéricos, más que al yo creo y yo pienso. Yo les sugiero, al final de esta presentación está también un método Gibson y Brown, que es un método cualitativo. Está Vogel también, pero lo que pasa es que Vogel más se enfoca en el transporte como como un punto crucial o como un elemento crucial. Es meramente cuantitativo, pero el transporte no lo es todo en una localización. Entonces, usamos métodos más como el de los puntos o el de Gibson y Brown, que es una combinación de cualitativo y cuantitativo para la localización. Y el de Vogel, si realmente el proyecto estuviese, su 80% o 90% de su éxito está basado más en el transporte, que no sería el caso, ¿verdad? Porque sería un proyecto muy, muy específico, de una industria muy, muy específica. Entonces, el cualitativo es una muy buena opción o el que combina los dos. El cualitativo, en ambos, lo que se requiere es conocer los factores a evaluar, ¿verdad? Ustedes van a primero definir los principales factores que van a determinar esa localización, les van a asignar un peso o un valor ponderado que va relativo a la importancia que le van a atribuir. Luego, ese peso relativo se suma, ¿verdad? Y la suma tiene que llegar a 1 como máximo, ¿verdad? Eso es lo máximo que debe de sumar, y va a depender entonces, va a depender del resultado de cada uno de la suma de todos esos factores para que ustedes puedan decidirse cuál de las localizaciones es la más adecuada. En todas las localizaciones van a decidir los mismos factores, ¿verdad? Es decir, los factores, ustedes van a buscar 2 o 3 localizaciones o 4, si es el caso, y van a medir los factores determinantes iguales en todas. No es que van a decidir unas para el A, unas para el B y otras para el C. No. Los criterios de evaluación, en este caso, que son los factores, va a ser el mismo para todas. Y luego que asignan ese peso a ustedes y suman, ¿verdad? Ustedes se van a decidir por la que tenga mayor puntaje, ¿verdad? Aquella localización que tenga mayor puntaje, en este caso, va a ser la que a ustedes les conviene más. Aquí, por ejemplo, el factor es materia prima, cercanía al mercado, porque el proyecto, esos son los factores determinantes para ese proyecto. Pero cada proyecto tiene sus propios factores. Por eso les decía y les hacía el ejemplo del agua. Lo que para unos el agua es crucial porque es un insumo, para otros no lo es porque es apenas únicamente el servicio que se requiere para que las instalaciones estén limpias, para que los empleados estén en lugares higiénicos. Pero para otros el agua, dependiendo del producto, es crucial. Por lo tanto, el factor aquí tiene un peso, va a tener un peso mayor, ¿verdad? Y así sucesivamente ustedes van asignando los pesos de acuerdo a la importancia que tenga ese factor en el proyecto. ¿Cuántos factores pueden evaluar? Los que ustedes consideren necesarios, ¿verdad? Los que ustedes, pero obviamente cruciales. Hay elementos que es independiente. Si por ejemplo, están las calles pavimentadas o no están calles pavimentadas, ¿en qué les puede interferir eso? ¿Verdad? ¿Qué otro ejemplo? Que
que si hay árboles cerca o no hay árboles cerca, o qué sé yo. O sea, hay factores que sí son, es muy bueno si está pavimentado, pero no interfiere realmente en mi producción. Eh, Tengo otra industria cerca, me afecta o no me afecta. Hay elementos que probablemente no valga la pena medirlos, entonces esos elementos, aunque son importantes, no son relevantes ni cruciales. Importantes, pero no cruciales, no relevantes, no se miden, porque no va a tener una injerencia en nuestra decisión, ¿verdad? Independientemente de si está pavimentado o no, yo ahí me voy a ubicar, porque cumple con los factores que sí son determinantes del proyecto. La mano de obra, eh, ¿es crucial tener la mano de obra cerca o no es crucial? No, la verdad es que se pueden transportar, hay medios de transporte. Por aquí pues, cerca pasa una ruta que los puede traer y esa ruta empieza a trabajar a las 4 de la mañana. Si ellos se trasladan temprano desde sus casas y pueden estar aquí a la hora en que se ingresa. No es crucial que la mano de obra esté cerca. Ahora, si la mano de obra no tiene medio de transporte, entonces es crucial ubicarse donde la mano de obra pueda llegar con facilidad, entonces sí lo colocamos como un elemento a evaluar. Y así cada uno de los análisis que hacen ustedes. Luego viene entonces, ya tenemos tamaño, ya tenemos localización, ya hemos evaluado la localización, entonces ahora sí, ya tengo el tamaño definido, la localización, empiezo a trabajar la ingeniería del proyecto, que tiene que ver por la producción óptima y la utilización eficiente y eficaz de los recursos. ¿Qué requiero entonces? Identificar mis procesos de producción para poder diseñar la ubicación de las máquinas, la ubicación de las áreas administrativas, la mano de obra, qué tipo de distribución voy a tener, cómo voy a ubicar dentro de la planta mi personal, de qué manera eficiente, y esto ya lo sabemos hacer nosotros, esto es lo nuestro, ¿verdad? Qué máquina cerca de cuál, de acuerdo al proceso, dónde va a estar el almacén de materias primas, dónde va a estar el almacén de materia de producto terminado. Voy a tener un espacio de espera para que las materias primas estén ahí unos 2 o 3 días antes de pasar al almacén de producto terminado, dónde va a estar el ingreso, dónde va a estar la salida, de cuánto tienen que ser los pasillos de amplios, si es que voy a tener 2 líneas de producción, mi producción va a ser en serie, o voy a tener producción por etapas, en donde hay un tiempo de espera entre una etapa y la otra, mientras uno esté esperando puedo ir sacando otro lote, va a ser por lote, ¿cómo? Ingeniería del proceso, ¿verdad? Esos son los análisis ya propios de los procesos de producción específicos del proyecto de ustedes y la ingeniería industrial en lo amplio de su palabra, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la ingeniería industrial en esta parte del proceso de producción y desarrollar lo que se requiere para ello, eh, que incluye probablemente diagramas de bloque, diagramas de operaciones, diagramas de flujos y otros que probablemente no estén aquí. Inclusive hay quienes me han incluido diagramas de documentación para lo que es la ruta crítica del proyecto o una hoja de ruta del proyecto, pasando por lo que son las supervisiones de cada uno de los departamentos involucrados, como lo es el departamento de almacén, eh, probablemente el área de producto terminado, ¿verdad? Almacén de insumos, almacén de productos terminados, y los que van interfiriendo dentro de lo que es el proceso, siendo obviamente el dueño de esta área el jefe de producción, ¿verdad? O el ingeniero de producción. Bueno, ya identifiqué mi proceso, identifiqué cómo va a ser mi línea de producción, ya tengo identificado cómo podrían irse ubicando las máquinas de acuerdo a los
obviamente al diagrama de flujo, qué actividades primero, qué actividades después, cómo lo voy a hacer, la ubicación en U, en L, ¿verdad? Las opciones que tenemos. Entonces, ahora viene la parte de análisis de la parte de los costos, ¿verdad? ¿Qué van a ustedes evaluar aquí? Entonces ya vienen las cantidades de la maquinaria, la cantidad del equipo, la cantidad de herramientas, y empezamos a identificar entonces cuánto requerimos para poder producir de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la demanda, mobiliario, vehículos, tecnología, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la parte de costos operativos, que nos lleve a cumplir con la misión de demanda que ya nos hemos proyectado en el estudio de mercado, ¿verdad? Los balances. ¿Qué necesito? ¿Cuántas máquinas? Bueno, yo necesito producir tanto y ya coticé una máquina que con el 70% llego a atender mi demanda. Entonces solo ocupo una. Resulta ser que no, necesito dos, porque una solo me cubre una parte de la demanda y yo quiero otra máquina. Son dos máquinas. Pero de esta otra solo ocupo una, porque esta sí me puede hacer el 100% de la demanda con una sola máquina, porque es mucho más rápido el proceso. Es mucho más corto el proceso y por lo tanto es más rápido y hago más en un minuto o en un segundo, ¿verdad? Herramientas, vehículos, mobiliario, vehículos que, fíjense, habría que ver aquí en esta parte si realmente sirven para la parte de producción, si no lo detallamos en el siguiente estudio, que es el administrativo, que podría ser un vehículo para el área de ventas, y en el área de producción, si sea un caso el vehículo de el camión para transportar el producto terminado hacia los distintos distribuidores, podría ser. Bien, entonces, de cada uno de estos elementos, ustedes van a hacer una proyección del costo para llegar a lo que es un balance que incluye varios elementos. Es decir, en un solo cuadro, ustedes pueden tener todo lo que se requiere para producir. Van a dividir los cuadros, eso sí, en cuadro de costos y cuadro de gastos. Recuerden, costo, lo que está directamente relacionado al producto, gastos, lo que no interfiere en la producción, pero que es necesario. Costo, jefe de producción, mano de obra, una planilla del área de producción, una planilla del área de producción. Costos, las materias primas, los insumos y las materias primas, ¿verdad? El costo en lo que es el ingreso en la maquinaria, las herramientas, gastos, jefe de almacén, gasto, el aseador del área de producción, gasto, podría ser un supervisor de calidad, gasto. No tocan el producto, no lo manipulan, ¿verdad? No interfieren en el producto, pero son necesarios para garantizar la calidad del producto y con ello garantizar la competitividad. Entonces, no son costos, pero sí son gastos. Entonces, sí van a tener el cuidado de dividir los costos y los gastos, ¿verdad? Y de esa manera colocar las tablas en el informe. Luego también, si van a comprar el lugar, el terreno o un espacio, ¿cuánto cuesta? Si lo van a alquilar, ¿cuánto cuesta? En ambos casos hay que colocar una tablita del costo de alquiler o en este caso, el costo indirecto, ¿verdad? Porque, y fijo también, porque les explicaba anteayer, se va a tener que pagar. Si es alquiler, ¿cuánto es la mensualidad? Y recuerden el análisis a los 4 años, ¿verdad? Para que esto, si lo hacen ustedes desde ahorita a 4 años, en el próximo informe solo lo van a tener que trasladar para el análisis económico, porque ya va a aparecer aquí en el técnico. De repente una revisión, si es que dejaron algo por fuera y entre la retroalimentación que les haga,
surge que deben de hacer algún cambio, pero ya tienen la proyección a los 5 años del proyecto. Entonces, el costo de alquiler para los 5 años. Si es adquisición, pues no. Eso lo vamos a ver más adelante porque no se carga el total al proyecto. Solo tenemos que cargar una parte, ¿verdad? Para no sacrificar los ingresos del proyecto. Pero lo vamos a ver en el análisis económico financiero. Si es adquisición, pues ya lo van a tener los 5 años y va a ser una sola inversión. Entonces colocan la inversión únicamente, ¿verdad? En el técnico se coloca la inversión, pero se maneja en el financiero solamente un porcentaje. Bien, entonces ya les expliqué lo del balance, recordar, aquí inclusive les dejo un ejemplo para hacer un énfasis en lo que sería directo e indirecto, y entonces el directo es parte del costo y el indirecto que es parte del gasto. Un cuadro para costos, un cuadro para gastos en cuanto a personal, un cuadro para costos y un cuadro para gastos en cuanto a lo que es insumos y materias primas. Esto sería entonces el estudio. Estos serían los componentes. Haciendo aquí énfasis en la parte de la tecnología, podría incluir un balance de tecnologías de acuerdo a la necesidad de la tecnología en el proyecto. Nuevamente, proyectos que no requieran de tecnología, de software o de hardware específicos o de máquinas muy especializadas y automáticas, pero hay unos que sí. Entonces, en esta parte, obviamente, la parte de la tecnología va a aplicar más para unos que para otros. Pero entonces, si se requiere, hay que tener en cuenta este costo, que es alto, ¿verdad? Es muy alto, pero la tecnología es alto en la inversión, pero agiliza. Entonces, la tecnología a largo plazo puede minimizar los costos operativos, ¿verdad? Eso es lo que se evalúa en la adopción de tecnologías en un proyecto. Requiere de una gran inversión al inicio, pero en el tiempo, que es lo que nosotros estamos evaluando, ¿verdad? El valor del dinero en el tiempo, sale mucho mejor incluir la tecnología desde el inicio porque nos minimiza supervisiones, retrabajos, mudas, algún operario, alguna, ¿verdad? La tecnología, la programación de una máquina, la programación de un elemento en función de hacerlo de manera manual, cuánto puede implicar en costos. Y ahí es donde la decisión acerca de la tecnología es importante. Ahora bien, hay que ver dentro de la tecnología muchos elementos que pueden en algún momento también crearnos un problema. Porque si la tecnología viene de muy lejos, y localmente o cercano, ni siquiera en Estados Unidos, sino que de Japón, China, Alemania, ¿cuánto cuesta traerla? Hay disponibilidad de repuestos localmente o cada vez que se dañe o si se daña en algún momento por una falla eléctrica y no tenemos un repuesto, ¿cuánto tiempo va a venir ese repuesto? ¿Cuánto va a costar traer ese repuesto? También hay que evaluarlo, ¿verdad? La velocidad de respuesta, si tenemos un soporte técnico local o hay que esperar un soporte que venga desde Alemania porque la máquina es tan novedosa que no hay aquí todavía quien se haya preparado en repararla. Ajá, ¿cuánto va a costar eso? Niveles de servicios, el soporte que pueda ser de 24 horas, la asesoría en el uso de la misma, ¿verdad? Son elementos que no podemos descartar al analizar si incluir la tecnología como parte de nuestros procesos. Este sería el resumen de que ustedes deberían de preparar como mínimo en este estudio, en donde se concentra mucha parte del trabajo en la determinación de los costos, ¿verdad? En la determinación de los costos va una muy buena parte de análisis, solicitud de cotizaciones, deben colocar las cotizaciones en los anexos,
de este estudio, inclusive desde ahorita colocan las cotizaciones y al final del documento, al final también deben ir esas cotizaciones, que son el soporte de los costos que ustedes me están incluyendo en esos balances. Bien, quedaríamos aquí con la explicación de este día y me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta para poderla despejar hoy. Igual tenemos clases el lunes, así que el lunes también si les surge alguna duda en lo que vayan avanzando ustedes ahorita el fin de semana, pueden inclusive el lunes preguntarme, ¿verdad? O aclarar algo que no les haya quedado en este momento claro o que por lo pronto y todavía no tengan ninguna pregunta. Los escucho. Hola. Buen día. ¿Y para cuándo sería la presentación del próximo avance? Bueno, en el cronograma que les otorgué está. Si me espera que se lo busque. Ahí están todas las fechas ya en el cronograma de la clase. Está hasta la defensa final del proyecto. Pero no tengo ningún inconveniente en ubicarlo ahorita y dárselos. Permítanme. Este proyecto, ustedes lo suben a la plataforma el 13 de octubre, ¿verdad? Estudio técnico y estudio ambiental el 13 de octubre. Y ustedes van a exponerlo. Lo tengo para el 28 y 20. A ver. Ah, pero ahí tengo un error, fíjense. Vamos a ver. No. Estoy leyendo los contenidos que son esta semana. Esta semana era para los contenidos. Ya casi estamos terminamos el lunes con el ambiental y entonces la exposición sería el lunes siguiente. Si ustedes lo entregan el 13, ¿verdad? En plataforma está el 13 de octubre y ustedes lo presentarían el lunes siguiente. Sería el 17. Las presentaciones similares a las que acabamos de observar con el estudio de mercado. Gracias. Una síntesis, ¿verdad? Ya para este estudio vamos a tener unos 12 minutos, de 12 a 13 minutos. ¿Por qué? Porque se combinan dos estudios. Entonces, este estudio sí requiere de unos minutos más, aunque el ambiental es una síntesis del manejo de los desechos y los impactos que ustedes pudieron identificar, que lo pueden hacer en 3, 4 minutos. Pero sí hay, luego les doy las directrices de tiempo, ¿verdad? Pero ya van a tener más de los 10 que tenían con el anterior. ¿Alguna otra duda? Hasta el momento, claro, doctora. Muy bien. Bueno, espero que todos piensen igual que Maeli. Si no, recuerden que todavía el lunes nos vamos a reunir, ¿verdad? Y ahí, pues, si en lo que trabajen de hoy al domingo, ya en sus avances de lo que es tamaño, localización, identificación de procesos, si les surge alguna duda, o inclusive en la parte de balances, para que ya puedan visualizar qué balances de costos van a ir teniendo, o qué se considera un costo directo, un costo indirecto o un gasto, entonces el lunes lo podemos ir evacuando. ¿Qué les recomiendo? Irse un poquito a la lectura de cuando vieron